Buenas tardes. Vamos a continuar con el problema que dejamos ayer iniciado sobre la leyenda de Arquímedes y la consulta que le hizo el rey para verificar si la corona que le regalaron era o no de oro. Recordando un poco, teníamos que la corona pesaba 7.84 newtons en aire y 6.84 newtons. Y la consulta de Arquímedes era para saber si la corona era de oro o no. Entonces hacíamos un análisis de fuerzas fuera y dentro del agua para la corona, en aire y en agua. Y teníamos estas dos ecuaciones que están encerradas en rojo. Llegábamos a este par de ecuaciones. De estas dos ecuaciones, hasta aquí creo que ya llegamos en detalle. Entonces, el siguiente paso era conocer la densidad de la corona, ¿no? Porque si Arquímedes puede conocer la densidad de la corona, entonces podría saber si se trata de oro o no. Bueno, entonces de estas dos ecuaciones que están encerradas en rojo, podemos dividir cada lado de la primera ecuación por la segunda ecuación. Entonces dividimos 7.84 entre 1 newton. Me dicen que alguien no se ha unido a la clase. Sí, acuérdense que la liga para conectarse a la sesión no está en general, el canal general, sino en sesiones en vivo. Bueno, continuamos. Les decía, la primera de estas ecuaciones encerrada en rojo la podemos dividir entre la segunda. Entonces, si dividimos 7.84 newtons entre 1 newton, es igual que dividir la densidad de la corona por la gravedad por el volumen de la corona, entre la densidad del agua por la gravedad por el volumen de la corona. Porque 784 es igual a la densidad de la corona por G por el volumen de la corona, y 1 newton es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen de la corona. Y entonces podemos tener una relación donde nos va a quedar 7.84. Los newtons se van a eliminar porque están en el numerador y el denominador. En el otro lado se eliminaría la gravedad y se eliminaría el volumen también, y solamente nos quedaría la densidad de la corona entre la densidad del agua. De ahí despejamos la densidad de la corona y entonces llegamos a este resultado. La densidad de la corona sería 7.84 entre 1, que sería 7.84 por la densidad del agua. Calculando la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y entonces 784 por la densidad del agua nos da 7.84 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro al cubo. O lo que es lo mismo, 7840 kilogramos entre metro cúbico, ¿no? Por cada metro cúbico. Y entonces esta es la densidad que se obtiene para la corona. Y de acuerdo con este valor, ¿ustedes qué pueden concluir? ¿Se trata de una corona de oro o qué podría decir Arquímedes? Que no es de oro. Que no es de oro. Esta es una posibilidad, de hecho, que no es de oro. Al menos que no es totalmente de oro. Ajá, también puede decir que no es totalmente de oro. Al menos no es totalmente de oro, o no es, o si es completamente de oro, puede ser que esté hueca, ¿no? Ahora, suponiendo que la corona no esté hueca, ¿de qué podría ser? ¿De qué creen que suponiendo que la corona sea sólida, que no sea hueca? De plata. De plata. Vamos a ver, este valor, si ven su tabla de densidades,
¿a qué densidad correspondería? ¿Cuál sería la que estuviera más cerca? ¿La plata? Vamos a ver aquí si tenemos la tabla de densidades. Es, ¿cuánto dio? 7.84 por 10 a la 3 kilogramos. Si revisamos la tabla que tenemos de densidades, ¿cuál es la sustancia que se le parece más a esa densidad? ¿Cuál es la densidad más cercana? El hierro. El hierro, ¿no? Sí, entonces no es ni oro ni plata. Ni siquiera es de plata, ¿no? Le dieron una corona de, suponiendo que no fuera hueca, sería una corona de hierro. O sea que es probable que el rey le mandara a cortar la cabeza al que le mandó esa corona. Bueno, entonces vean, ese fue el resultado que se obtuvo. Se concluye suponiendo que al menos sabe que no es de oro puro. Puede ser también que esté hueca, ¿no? Y eso varía también los resultados. Aquí arriba aparece el detalle de que faltó respecto a la ecuación anterior, ¿no? Al dividir estas dos ecuaciones que están encerradas en rojo, tendríamos lo que está aquí arriba. Me queda el cociente de las densidades y de aquí despejaríamos la densidad de la corona, pasando multiplicando la densidad del agua a la derecha. ¿Alguna duda sobre el procedimiento para el cálculo? No. Muy bien, entonces esta es la conclusión y aquí podemos identificar de qué podría tratarse de hierro. Ahora, suponiendo que esa misma corona tiene que la corona tiene ese mismo peso, el que se midió. Cuando hablamos del peso, es lo que se mide en el aire, porque si la medimos en el agua ya no es el peso de la corona, sino que es el peso menos la fuerza de empuje. Entonces supongamos que la corona tiene el mismo peso, pero que sí está hecha de oro y no está hueca además, o sea que es de oro sólido, ¿no? ¿Cuál sería la lectura de la balanza cuando la corona se sumerge en agua entonces? Ahora vamos a partir del hecho de que la corona sí es de oro y que pesa lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesaría en agua si fuera de oro? Muy bien, tómense unos 2 minutos para que traten de bosquejar un cálculo o alguna estrategia para calcularlo. Bueno, si queremos saber cuánto va a pesar, o cuál sería la lectura, no cuánto va a pesar, siempre pesa lo mismo la corona, sino más bien, si queremos saber cuánto sería la lectura de la balanza cuando la lectura se toma estando sumergida en agua la corona, tenemos que calcular entonces la fuerza de empuje. Calculamos la fuerza de empuje porque la fuerza de empuje se le tiene que restar al peso. Si el peso es el mismo, entonces ya conocemos el peso. Sabemos que lo que va a medir la balanza, la lectura de la balanza, va a ser el peso menos la fuerza de empuje. Entonces, tenemos que calcular la fuerza de empuje, ¿de acuerdo? ¿Sí me escucharon? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ok, y entonces la fuerza de empuje, tenemos que cuando el objeto está completamente sumergido, es igual a la densidad del fluido por la gravedad
por el volumen del objeto sumergido, porque el volumen del objeto sumergido es igual que el volumen del líquido desplazado. Entonces, la fuerza de empuje va a ser la densidad del agua por la gravedad, por el volumen desplazado de agua, que en este caso sería el volumen de la corona, porque el volumen de la corona, como está sumergida completamente, desaloja una cantidad de agua igual que su propio volumen. Entonces tenemos aquí densidad del agua por gravedad por el volumen y el volumen desplazado lo sustituimos por el volumen de la corona. Y luego el volumen de la corona, ¿cómo lo podemos conocer? Como conocemos el peso, estamos suponiendo que el peso de la corona es el mismo que antes. Acuérdense que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Bueno, más bien aquí no necesitamos eso, sino más bien el volumen de la corona lo podemos tomar de la definición de la densidad. La densidad es masa entre volumen. Si la densidad es la masa entre el volumen, entonces de ahí podemos despejar el volumen y el volumen es igual entonces a la masa entre la densidad, que es lo que aparece entre paréntesis. En vez del volumen de la corona, escribimos aquí la masa de la corona entre la densidad de la corona. Entonces, porque el volumen de la corona no lo conocemos, pero sí conocemos la masa. Bueno, conocemos el peso, pero aquí tenemos la masa. Cuando multiplicamos por la gravedad tendríamos el peso. Y en el último paso de la primera ecuación tenemos la densidad del agua y luego en el paréntesis agrupamos la masa de la corona, metemos la gravedad en el paréntesis para identificar el peso. La masa de la corona por G, M por G, es el peso de la corona. Y lo dividimos entre la densidad de la corona. Y entonces la fuerza de empuje es el peso de la corona, que es M por G, multiplicado por la densidad del agua entre la densidad de la corona. Pero ya conocemos todos esos valores, ¿no? Porque resulta que, ¿qué es este factor que está entre paréntesis? Bueno, para el agua ya conocemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua, ¿no? Y en el paréntesis tenemos M por G, es el peso, pero como dijimos que es el mismo peso de antes, son los 7.84 newtons que se registraron en el aire. Es lo que marca la balanza en el aire, ese es el peso de la corona. Tenemos 7.84 newton y la densidad de la corona, como estamos suponiendo que es de oro, tomamos la densidad del oro. Ese lo tomamos de la tabla, es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro al cubo. Si hacen el cálculo, traten de ir reproduciendo todos estos cálculos y confirmen que entonces, haciendo toda la operación, la fuerza de empuje es 0.406 newtons. Verifiquen en hoja y lápiz todos estos pasos, ¿no? Para que no les quede duda. Esta ecuación, bueno, sí, este resultado sí, ya lo hice yo y sí me dio lo mismo. Muy bien. Y entonces, si ya conocemos esta fuerza de empuje, ¿cuál sería la lectura de la balanza cuando la corona se sumerge en el agua? El peso menos ese, menos los 0.406. Correcto, sí. Porque el peso en aire es 7.84, ese es el peso de la corona, pero en el agua no se registra el peso, sino el peso menos la fuerza de empuje. Es correcto, 7.84 menos 0.406 newtons. ¿Y cuánto da? 7.4333.
7.433. Ok, muy bien. 7.430. Sí, si lo Pues sí, por dejamos el- si lo dejamos en tres cifras significativas, quedaría 7.43. De hecho, lo dejamos aquí en tres cifras significativas porque si se fijan, todas las cantidades están aquí con tres cifras significativas, ¿no? Entonces, en el resultado final dejamos tres cifras también. Y aquí es la T2, es lo que es la tensión de la cuerda con la que se sujeta la corona a la balanza cuando está en el agua, ¿no? Por eso es T2, es el peso menos la fuerza de empuje. Aquí está esta diferencia y el resultado es 7.43. Este efecto de que nosotros vivimos en un fluido, no es tan, digamos, la densidad no es tan alta como en un líquido, pero tiene su efecto. Y eso lo pueden sentir en que la atmósfera la sentimos diferentes en diferentes partes del planeta. Sobre todo varía mucho con la altura. La presión atmosférica tiene un valor, se considera el nivel del mar en ciertas condiciones, pero no es la misma esa presión atmosférica en diferentes puntos sobre la Tierra, ¿no? Por eso, si viajan a una ciudad que esté a una altura muy diferente a la altura de la ciudad en la que normalmente viven, puede ser que sientan el efecto, ¿no? Sobre todo si van de un lugar más al nivel del mar hacia un lugar muy alto, ¿no? Otro efecto interesante es que, por ejemplo, los líquidos pueden empezar a evaporarse a diferente temperatura en diferentes partes del planeta porque la atmósfera que tienen encima es diferente, ¿no? El agua normalmente consideramos que hierve a 100 grados Celsius, pero en algunos puntos del planeta podríamos observar que por debajo de los 100 grados Celsius empieza a evaporarse el agua también. Ese es un efecto de las diferentes presiones o densidades de la atmósfera en diferentes partes de la Tierra. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, está bien, maestro. Muy bien, entonces continuamos. Aquí hay otro ejemplo. Un iceberg que flota en agua de mar se muestra en la figura. Aquí tenemos, ¿no? Y es extremadamente peligroso porque la mayor parte del hielo está bajo la superficie. Este hielo oculto puede dañar una embarcación que aún está a una distancia considerable del hielo visible. La pregunta es, ¿qué fracción del iceberg se encuentra por debajo del agua? Entonces vean, cuando ven hielo flotando en agua, realmente, por eso es la frase de que es la punta del iceberg, ¿no? Porque en realidad están viendo de todo del volumen del iceberg, están viendo una mínima parte, ¿no? Entonces los barcos podrían ver lo que está visible, pero no están viendo lo que está sumergido. Bueno, eso era sobre todo antes, ¿no? Donde no había la tecnología para estar detectando de alguna otra forma, ¿no? Con sondas lo que está sumergido, que era nada más visual en la navegación. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje del iceberg se encuentra sumergido bajo el agua? Muy bien, eh, traten de resolverlo con lo que hemos visto. Tienen en 2 minutos, intenten en 2 minutos.
Bueno, una de las ventajas de que estén tomando notas, aparte de que van ustedes reproduciendo los cálculos, es que, por ejemplo, así, teniendo las notas, pueden consultar rápidamente las fórmulas que ya hemos visto, ¿no? Que no están en este momento aquí en la presentación. Bueno, entonces, en este problema, eh, recuerden que llegamos a un resultado en donde podíamos encontrar directamente qué porcentaje de un objeto flotante estaba sumergido en el fluido, en el líquido. Profe, ¿sería el volumen, la densidad del hielo sobre la densidad del agua? La densidad del hielo entre la densidad del agua, sí. Y ya lo Y saqué, eso, me da 89.32. 89.32, 89 sí, 89% del... Ajá, ese resultado sería 89 punto, ¿cuánto te di? 32. La densidad 32. del hielo, 920 entre 1030 y me da 89.32. Sí, ese es el resultado correcto. Normalmente lo aproximamos como que el 90% está sumergido, ¿no? O sea, 89.32, pero es más correcto por la aproximación, sería el 89% del iceberg está hundido y el 11% está sobre la superficie. Sí, sí queda claro el porqué del resultado. Acuérdense que tenemos la ecuación en donde nos dice que el porcentaje que va a estar sumergido, es, como dijo su compañero, es la densidad del objeto que está flotando entre la densidad del líquido. Disculpa, que no me aparece quién me dio el resultado. 11, profe. Rafael Enrique Ponce, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces aquí sería utilizar esa fórmula. Y entonces vean, cuando ven hielo flotando, solamente están viendo el 11% del volumen, la mayor parte está sumergido. Lo pueden ver también en el caso de si ponen un cubo en un vaso de agua. Si lo observan eh, poniéndolo en un vaso transparente y lo ven de lado, ahí pueden ver qué partes se sumergen, qué parte queda bajo el agua. Y aquí está la fórmula, ¿no? La que teníamos, que el porcentaje que está sumergido es lo que se obtiene dividiendo el volumen desplazado entre el volumen del hielo. Y eso teníamos la fórmula que era la densidad del hielo entre la densidad del agua. Bueno, es la densidad del objeto que flota entre la densidad del líquido en que está flotando. En este caso, el objeto que flota es hielo y el líquido es agua, ¿no? Agua de mar, de hecho, ¿no? Si se fijan, el valor del agua de mar está aquí como 1030, ¿no?, kilogramos sobre metro cúbico. No se utilizó el valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque la densidad del agua de mar es mayor que la densidad del agua que tomamos.
La densidad del agua normalmente es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, un poquito arriba, un poquito abajo, pero el agua de mar es más densa. Por eso si ustedes hacen el experimento de nadar o de flotar, tratar de flotar en agua de mar, es mucho más fácil que si trataran de hacerlo en agua dulce, porque la densidad es mayor en el agua de mar, ¿no? En Asia hay un mar extremadamente salado, de hecho no recuerdo exactamente cuál es la densidad en ese caso, pero tiene una concentración de sal mucho mayor que el promedio mundial, entonces ahí sube mucho más la densidad del agua y entonces es mucho más fácil hacer las prácticas de flotar o si ponen algo sobre el agua, no flota mucho más fácilmente. Bueno, entonces este es el resultado. Dividiendo queda 0.89. Bueno, si nos limitamos a dos cifras, o eso significa 89% también. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar relacionado con este problema? Acuérdense que el Titanic, ¿qué era el Titanic? Se supone que tuvo este problema, ¿no? Los sistemas de navegación modernos pues ya son mucho más avanzados. Muy bien, vamos a analizar aquí algunas situaciones particulares. A ver, aquí tómense su tiempo para pensar en este problema. De acuerdo con el principio de Pascal, si yo le transmito una presión a un punto que está en un líquido, esa presión que le transmita en cualquier punto se va a transmitir por igual a todos los demás puntos. Ese era el principio de Pascal, ¿recuerdan? Si yo quiero aumentar la presión en todo el fluido, en este caso aquí se muestran 3 recipientes con líquidos. Si yo quiero aumentar la presión, basta con que se la aplique en un punto y esa presión se va a propagar a todos los puntos por igual. Y también teníamos que si tenemos que los puntos a la misma altura tienen la misma presión. Entonces, aquí tenemos 3 recipientes que están llenos con algún líquido, puede ser agua, pero están llenos hasta el mismo nivel. Tienen diferente forma, pero están llenos hasta la misma altura. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, la presión en el fondo de los 3 debería ser igual, porque, digamos, si estos recipientes, los 3 están abiertos a la atmósfera, entonces en la superficie la presión es la presión atmosférica. Y en el fondo la presión total entonces sería la presión atmosférica más la debida a la columna de líquido, que nada más depende de la altura, sería la densidad por la gravedad por la altura. Como en los 3 recipientes tenemos el mismo líquido, entonces el factor ρGH, la densidad por la gravedad por la altura, es igual, porque la densidad es igual siendo el mismo líquido, y la altura en los 3 recipientes también es igual, porque los llenamos al mismo nivel. De acuerdo con eso, entonces la presión en el fondo de los 3 recipientes es la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad, por la profundidad, por la altura, ¿no?, del líquido. Y entonces, si están de acuerdo que la presión en el fondo de cada recipiente tiene que ser igual, ¿verdad? Que la presión en los 3 tiene que ser igual. La presión en el fondo. Porque la presión en el fondo, ¿cómo la calcularían? Es la presión atmosférica porque está expuesta a la superficie más la presión de la columna que tiene encima. O sea, un punto que esté en el fondo de cualquiera de los 3 recipientes tiene la presión de la columna que tiene encima del punto, y ya sabemos que la fórmula para esa parte de la presión es la densidad por la gravedad por la altura.
Y a eso hay que agregarle la presión atmosférica, porque en la superficie ya existe la presión atmosférica. Y entonces de eso podemos concluir. Sí, adelante. No, le iba a preguntar que si entonces esa es la razón por la cual su peso es distinto en la báscula. No, de hecho más bien la paradoja es eso, ¿no? De que ¿por qué si la presión es la misma en el fondo de cada recipiente y el fondo de cada recipiente tiene la misma área? Si se fijan, el recipiente tiene diferente forma y entonces el volumen de líquido es diferente. Como el volumen de líquido es diferente, pues cuando lo pongamos en una balanza va a pesar, van a ser diferentes pesos. Pero la paradoja es que entonces, ¿por qué si tengo la misma presión sobre el fondo y cada fondo tiene área igual que los otros dos? Entonces, ¿por qué el peso que mide la balanza, por qué es diferente? ¿Dónde está la aparente paradoja? Le llaman a esto, de hecho, ¿por qué los vasos tienen distinto peso cuando los colocamos en la báscula? Si la base del recipiente experimenta la misma fuerza, porque la fuerza es la presión por el área. Entonces, si la presión es la misma en el fondo de los tres recipientes y el área también, el área del fondo de cada recipiente es la misma, entonces el producto de la presión por el área va a ser igual en los tres recipientes. ¿Están de acuerdo? Sí, ya me quedó Porque más claro. acuérdense que, No entendía por qué. acuérdense que todos los puntos que están en el fondo tienen la misma presión porque están a la misma altura. Y los tres recipientes tienen la misma presión en el fondo, y entonces si suponemos que el área es igual de cada fondo, si multiplicamos la presión por el área del fondo, me va a dar la misma fuerza. Es decir, actúa la misma fuerza sobre el fondo del recipiente en cada uno de los tres recipientes. Sin embargo, si los ponemos en la balanza, van a pesar diferente. Eso es lo que se conoce como el nombre de paradoja hidrostática. Entonces, las paradojas son como, digamos, dónde está la clave para darse cuenta de que no hay ninguna contradicción entre lo que hemos visto y lo que estamos observando cuando los pesamos, ¿no? Que no hay ninguna contradicción de que, a pesar de que sea la misma fuerza sobre cada fondo, puedan pesar diferente, ¿no? Muy bien, tienen 2 minutos para tratar de resolver esta paradoja hidrostática. El primero que la resuelva correctamente puede tener puntos para el primer examen parcial. Profe, ¿cuándo va a ser el primer examen? Te contesté, pero estaba cerrado mi micrófono. Sí, te comentaba del examen. No hemos puesto fecha, pero les avisaría con una semana de anticipación por lo menos. Gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta paradoja hidrostática?
La fuerza que ejerce el líquido sobre cada fondo es igual, pero cuando yo pongo los recipientes en una balanza, me registra diferente peso. ¿Por qué no hay ninguna contradicción entre las dos cosas? Bueno, la aparente contradicción no existe, ¿no? Lo que pasa es que el recipiente está conteniendo al líquido. La presión del líquido está actuando, pero sobre las paredes del recipiente. Pero esa es una presión que está ejerciéndose. Las paredes del recipiente son las que están resistiendo esa presión. Sin Profe, embargo, sí, adelante. entonces es porque las paredes igualan el peso en el fluido de los tres envases. A ver, otra vez, el fluido iguala el peso. Por ejemplo, el agua. Ajá. Ya ve que dijo que la presión que se ejerce es en las paredes del recipiente, entonces eso hace que se iguale el peso y por eso los tres, al contener lo mismo, pueden pesar diferente. No, de hecho no contienen la misma cantidad de fluido. La base es igual, pero la forma de cada recipiente es diferente. Entonces, si ven, como tienen diferente forma, aunque la base sea igual, tienen diferente cantidad de líquido. Por eso, como tienen diferente cantidad de líquido, cuando ustedes los ponen en la balanza, pesan diferente, ¿no? El que tiene más líquido, por ejemplo el de la izquierda, va a pesar más. Luego el de la derecha y el del medio sería el que pesa menos porque tiene menos líquido, ¿no? Pero en los tres, la fuerza de la presión sobre el fondo es la misma porque la fuerza es el producto de la presión por el área. Como el área es la misma en los tres y la presión también en el fondo, entonces la fuerza sobre el fondo es la misma, pero pesan diferente. Lo que pasa aquí es que la presión actúa sobre las paredes del recipiente. Esa presión es igual, pero la están recibiendo las paredes del recipiente nada más. No la está recibiendo la balanza. Por ejemplo, si lo colocan sobre una placa para pesarlos, esa presión no está actuando directamente sobre la placa, no es la presión que actúa sobre la placa. Sí, sí me explico. O sea, esa presión es sobre la base del recipiente, pero la sostiene, ¿no? En cambio, cuando ya ponen el recipiente sobre la balanza, la presión que sentiría la balanza sería diferente para cada uno, porque sería, como tienen áreas iguales, el área en contacto del fondo del recipiente con la balanza sería igual, pero la balanza sí recibe toda la fuerza de todo el peso gravitacional, porque están colocando todo encima de la balanza. Entonces, la presión sobre la balanza sí sería diferente para cada uno, porque sería el peso de cada uno entre el área de contacto. Pero como tienen diferente peso, entonces para el caso de la balanza siente diferente presión de cada uno. Pero los fondos sienten la misma fuerza, porque sienten la misma presión y son áreas iguales. Entonces, vean, la diferencia es, la aparente paradoja es porque la balanza no siente la misma presión que siente el fondo. La presión, el líquido ejerce presión sobre el fondo, pero la presión sobre la balanza es la de todo el peso de todo el recipiente con todo y agua, ¿no? Si tienen diferentes cantidades de agua, va a ejercer diferente presión sobre la balanza.
y la balanza registra el peso de cada uno porque está resintiendo todo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, maestro. Entonces, esa es la aparente contradicción, que en realidad no hay contradicción, ¿no? Porque en un caso se ejerce sobre el fondo y en el otro se ejerce el todo sobre la balanza. Muy bien. ¿Hay alguna duda aquí sobre la paradoja hidrostática? Si no, bueno, aquí hay otra situación. Vean, aquí tenemos en la parte de arriba, es un recipiente abierto que tiene agua. Esta es una tabla o una tabla que tenga como una pilita, ¿no? Entonces, tiene lo mismo para la izquierda que para la derecha y la llenan con agua hasta cierto nivel y luego le colocan un trozo de madera. Es un trozo de madera y sobre el trozo de madera le colocan un peso, el que se ve aquí más oscuro. Entonces, de manera que flotan en el agua. O sea, el pedazo de madera junto con el peso está flotando en el agua y está en equilibrio. Aquí está justamente sostenido por puede ser un soporte que esté en el punto medio, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la pregunta, me adelanté, era un recipiente de agua se coloca en el extremo de una tabla. Perderá el equilibrio la tabla si sobre la superficie del agua se coloca un trozo de madera y sobre este último un peso, de modo que ambos floten en el agua. Ok, entonces la situación inicial es que tenemos el agua nada más, ¿no? Y ponen el soporte justamente a la mitad, de manera que está en equilibrio. La pregunta es, ¿qué sucede si en uno de los extremos, por ejemplo en el lado derecho, colocan un pedazo de madera y arriba de la madera todavía le colocan un peso? La pregunta es si se va a mantener el equilibrio o no. Sí que no, porque Sí se se está mantiene que no. dividiendo para todos. Se distribuye la fuerza a toda la superficie. Ajá. Sí, de hecho hay una fuerza adicional sobre soporte porque está sosteniendo más peso, ¿no? Ahora sostiene el peso de la madera y sostiene el peso del objeto. ¿Qué va a pasar ahí? El nivel del agua va a subir un poco, ¿no? El nivel del agua va a subir un poco porque subiendo el nivel del agua, sube el nivel del agua porque se sumerge un poco la madera. Entonces, el efecto de que suba el nivel es que sube la presión en el fondo, porque entonces la columna de agua sobre el fondo va a ser un poco mayor. Pero resulta que como el nivel es uniforme, todos los puntos del fondo van a sentir ese mismo aumento de la presión y entonces no se va a desequilibrar porque va a aumentar igual en todos los puntos del fondo, ¿no? Entonces se mantiene el equilibrio. Lo que pasa es que el fondo va a sentir más fuerza porque la presión va a ser mayor, pero va a estar distribuida uniformemente en todo el fondo. Y entonces el equilibrio no se rompe. Sí, sí queda claro, se mantiene en equilibrio, ¿no? Sí. ¿En qué caso se podría romper el equilibrio? Noten que mientras flote no se rompe el equilibrio porque pasaría lo mismo, ¿no? Si ustedes van aumentando más y más el peso sobre la madera, mientras no se hunda, que no se vaya, que el peso no sea tan grande como para que no pueda compensarlo la fuerza de empuje, que no se vaya al fondo, mientras flote se va a mantener el equilibrio. Lo único que va a pasar es que va a aumentar el nivel cada vez más y entonces la columna que genera presión en el fondo va a ser mayor, pero va a ser uniforme. El problema es si ponemos un objeto con densidad muy alta de manera que se vaya hasta el fondo, porque entonces ahí ya no podemos hablar de que se compense
de que se mantenga el equilibrio, porque si se va hasta el fondo, entonces ya hay una afectación directa porque ese peso podría influir más sobre el lado en el que cae directamente que en el otro, porque ya una vez precipitado, que caiga hasta el fondo, entonces ya el líquido no es una presión que se esté distribuyendo uniformemente, ¿no? Pero mientras flote, no hay problema, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. 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 Okay. Muy bien, pues si gustan, lo dejamos hasta aquí por hoy y continuamos el lunes. Les voy a subir aquí en la plataforma una lista de ejercicios para que vayan tratando de hacerlos, para que practiquen. Y continuamos el lunes. Profe. Está bien. Muy bien. Ok, Profe. entonces, sí, adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hay un compañero que dice que no está en el grupo de Teams. Que no está en el grupo. Ah, ok. De hecho, ustedes se agregaron solos. Les envié una liga y se agregaron. No le llegó la liga a él. ¿Quién es? Creo que no, Martín Félix. Martín Félix. ¿Tienen su nombre completo para buscarlo? Ay, no. O si lo conocen. Creo que es Félix Silva Martín Fernando, algo así. Félix Silva. Sí. O bueno, miren, más fácil por si no encuentro, si no pongo el nombre completo, no puede ser que identifique otra persona. Lo que pueden hacer es pasarle el código para que se registre él directamente. Ah, ok, está bien. ¿Mm? Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, pues entonces saludos a todos, que pasen buena tarde y nos vemos el Profe, lunes. Ah, ¿sí? ¿los ejercicios que va a subir para cuándo son? Ah, la lista de ejercicios que voy a subir es para que lo entreguen el día del examen. Ah, está bien. Pero para que los Gracias. tengan y vayan viendo los que vayan practicando. Ok, gracias. Y vamos a Bueno, poder, Profe, otra pregunta. sí, No, primero la adelante. compañera. Adelante. que si íbamos a poder resolver las dudas con usted o si vamos a tener asesorías. Ah, claro, sí. Pues voy a aparecer en línea a la misma hora de la clase los viernes, por si tienen alguna duda. Ah, ok. ¿Mm? Gracias, maestro. Profe, Sí, dime. los problemas que voy a enviar también se pueden, por ejemplo, yo los puedo resolver en un whiteboard y subirlos como archivo PDF. No hay problema con Ah, eso. claro. Sí, Ah, de ok. hecho, qué bueno que lo mencionas, porque sí, les iba a decir eso, que cuando los entreguen, preferentemente los hagan en PDF. O sea, ustedes los van a resolver y el archivo que suban es mejor en PDF. Ah, está bien, profe. ¿Mm? Lo va a subir aquí en Teams. Muy bien, entonces si no hay alguna duda más, pues nos vemos entonces